Amén. Y vamos a irnos ahí, ¿verdad? La iglesia. A Primera de Reyes 22, 1 al 40. Es algo importante, ¿verdad? Está un poco largo aquí estos versículos, pero es algo importante para nosotros la iglesia, ¿verdad? El Señor nos quiere hacer notar algo con respecto, pues, ¿verdad? Que nosotros muchas veces estamos dentro de la iglesia y tendemos, pues, a hablar cosas y cosas que no vienen de Dios. En un momento dado cosas, ¿verdad? Que en sí son mentiras también. Entonces el Señor nos quiere enseñar algo tremendo también aquí a la iglesia. Nadie está exento, ¿verdad? Ni allá afuera, ni aquí la iglesia. Primera de Reyes 22, 1 al 40. Cristo vive. Amén. Amén. La hermana Esther, si los quieren caminar los niños del hermano Juan, para que estén en el lugar adecuado. Aleluya. Primera de Reyes 22, 1 al 40. Y vamos a leerlo alternadamente. Pero así como lo va leyendo, también ponga atención. Amén. Aleluya. Ponga atención a lo que estamos leyendo. Su mente que esté aquí. Cristo vive. Y dice así la palabra de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y aconteció al tercer año que el rey de Judá descendió al rey de Israel. ¿Ven? Era ahí cuando la nación de Israel estaba dividida, ¿sí? En 2 reinos. Acuérdese también de esto. Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿no sabéis que Ramot de Galad es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Y dijo Josafat: ¿quieres ir conmigo a pelear contra Ramot de Galad? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Bonita cosa, ¿verdad? Lo que estaba diciendo aquí el rey Acab, ¿verdad? Porque él era el rey sobre Israel. Amén. Entonces, me gusta cómo dice aquí, ¿verdad? Yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo. Uno, así nosotros, la iglesia, uno. Dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales dijo: iré a la guerra contra Ramot de Galad, por la derrotaré. Y ellos dijeron: sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová. Y ahí así hijo de yo le porque nunca me consultiste bien, y solamente mal. Josafat dijo: no hable el rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la rueda de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo: así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: sube a Ramot de Galad y serás prosperado, porque Jehová te entregará en manos del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí, amén, que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito. Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare es saber. Vino pues al rey y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galad o la dejaremos? Y él le respondió: sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. Y el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas
en el nombre de Jehová. Entonces él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat, no te lo había dicho, ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, y no solamente el mal. Entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién iniciará acá para que suba y traiga a ganar? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, Le inducirás a un conspirar. Ve pues y hazlo así. Y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos los profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Entonces acercóse de ti al hijo de Kenaán y golpeó a Micaías en la mejilla diciendo, por Dios, de mí el espíritu de Jehová para hablarle a ti. Y Micaías respondió, he aquí, tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. entonces el rey de Israel dijo, toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Y dirás, así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel y mantenerle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Y dijo Micaías, si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo, oíd pueblos todos. Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galad. Y el rey de Israel dijo a Josafat, yo me desplazaré y entraré en la ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se desplazó y entró en la batalla. Mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros diciendo, no peleéis ni con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat y dijeron, ciertamente ese es el rey de Israel, y vinieron contra él para pelear con él. Mas el rey Josafat gritó. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Y el hombre disparó su arco a la hirió al rey de Israel por la armadura. Por lo que dijo él a su consejero, da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día y el rey estuvo en su carro delante de los sirios y a la tarde murió y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Y a la puesta del sol salió un firmamento diciendo, cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. Murió pues el rey y fue traído a Samaria y sepultaron al rey en Samaria. Y lavaron el carro en el desierto de Samaria, y los perros lamieron su sangre, y también las rameras se lavaban allí, conforme a la palabra que Jehová había hablado. El resto de los hechos de Acab y todo lo que hizo y la casa de marfil que construyó y todas las ciudades que edificó, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Acab con sus padres y reinó en su lugar Ocosías su hijo. Oremos. Padre, bendito sea tu santo nombre. Mira, mi Dios, qué grandes cosas nos muestras, nos enseña, ¿verdad? ¿Qué pasó en aquel tiempo con estos dos reyes, principalmente con Acab? Para esta tu iglesia nos traes enseñanza, Dios mío, con respecto a todo lo sucedido en este pasaje. Ayúdanos a ser entendidos a este pueblo. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesucristo, tu Hijo amado, porque nos tienes aquí, Dios mío, con vida para escuchar, entender, comprender tu bendita y santa palabra. Amén. Y amén, gloria al Santo de Israel. Aleluya. Siéntense, siéntense. ¿Verdad? A ver, yo quise que leyéramos todo, ¿verdad? Porque la Biblia, ¿verdad? Sabemos que es extensa y a veces
los pasajes, ¿verdad?, se llegan a olvidar un poco cuando estamos sobre otros temas de la Biblia también. Entonces quise que lo leyeran para que trajeran a la memoria, ¿verdad?, trajeran a la memoria esta enseñanza, pues este capítulo. Y también este mismo pasaje lo vemos ahí en Segunda de Crónicas 18, 1 al 34, ¿sí? Es el mismo, todo quedó registrado en el libro de las Crónicas también. Entonces ahí el Señor nos muestra también algunos pasajes, ¿verdad?, algunos pasajes de estos se complementan con los que hay también ahí en Segunda de Crónicas, o sea, dicen un poquito más también, ¿sí? Pero si los quiere leer usted a ambos, ahí en su casa, pues léalos. Aleluya. Entonces, nosotros, ¿verdad?, quisimos rescatar aquí, ¿verdad?, lo que nos habla la palabra del Señor. Habla, ¿verdad?, sobre un espíritu de mentira, ¿verdad?, que se había metido en todos los profetas, amén. Entonces, aquí en la iglesia, ¿verdad?, trayéndolo a nuestro tiempo, a nuestra iglesia, sabemos que también hay profetas, está, ¿verdad?, ese don de profecía también, y la iglesia lo maneja de alguna otra manera, pero también sabemos, ¿verdad?, que nos apercibe la Biblia que hay espíritu de error, ¿sí? Entonces nosotros sí que debemos de probar también a los espíritus si son de Dios o no son de Dios, amén. Porque aquí hablamos, decimos muchas cosas, ¿verdad?, pero nosotros tenemos que corroborar si todo viene del Señor, ¿verdad?, como lo estamos viendo aquí, ¿verdad? Entonces se indujo, ¿verdad?, y acá, y él escuchó la voz, ¿verdad?, y mire, ¿verdad?, toda esa mentira que se le profetizó lo llevó también hasta la muerte, también por no haber escuchado la palabra del Señor, y no haber escuchado pues a Micaías, que era el que llevaba el verdadero mensaje. Sabemos que aquí también hay profetas del Señor y que traen verdadero mensaje para Dios, y nosotros conocemos, ¿verdad?, y conocemos por el fruto también, amén. Gloria a Cristo. Entonces, grandes enseñanzas que nos trae el Señor aquí para cada uno de nosotros. Y también destacando, ¿verdad?, dice que el rey aborrecía a Micaías, ¿verdad?, porque siempre dice que profetizaba mal contra él. Pero si esa no era palabra, sino que venía palabra del Señor. Y a veces nosotros, ¿verdad?, vemos mal a los hermanos, a las personas de otras iglesias, ¿sabes?, que nos trae palabra, y como que no nos gusta cuando les digo yo que es palabra que viene tal vez del Señor. Y si no, nosotros tenemos que estar, ya les dije también, ¿verdad?, en otra ocasión, bien apercibidos, ¿verdad?, afinados nuestros sentidos espirituales para saber si esto es del Señor o no es de Dios, y caminemos tranquilamente a donde quiera que vayamos, porque a veces esto perturba nuestra mente y nos deja pensando, ¿verdad?, por ahí en el transcurso de muchos días, y la verdad viene a quebrantar pues nuestra paz dentro de nosotros mismos, como de la familia también, amén, cuando nos profetizan y cosas mal, ¿verdad?, mal hacia nosotros. Aleluya. Entonces vamos a destacar aquí algunos de los pasajes, ¿verdad?, que yo consideré también importantes, en los cuales nos vamos a basar también para este mensaje, amén. Pero antes yo también quisiera que nosotros viéramos lo que significa mentira, amén. Usted más o menos, yo creo que se está dando una idea, ¿verdad?, lo que es la mentira. Nosotros la hemos practicado y a veces la seguimos practicando en ciertos momentos. Así es, o sea, no estamos todavía exentos, caemos en ese tipo de error todavía, y el Señor nos lo está haciendo verse a unos y otros, desde el más grande hasta el más pequeño, y eso Dios quiere que lo entendamos ahorita bien, amén. Entonces, mentira es una manifestación, nos dice ahí, contraria a la verdad, cuyo fin sabemos pues es engañar, ¿verdad?, una manifestación contraria. Sabemos, ¿verdad?, que todo lo que no es verdad pues va a ser algo que va a salir de nuestra boca, que va a ser dañino, que va a perjudicar, engañar precisamente. Entonces, con este término mentira designan las Escrituras lo que es, dice también, un simple embuste, ¿sí?, lo que es un simple fraude también, y lo que es la falsedad, ¿verdad?, cuando una persona está falseando alguna verdad, o esa persona se hace ver como falsa simplemente, ¿sí?, se conoce. Entonces se cae en la mentira mediante la palabra, ¿sí?, lo que hablamos nosotros, o también con nuestros hechos, ¿sí?, obrando también, declaramos
mentira. Y eso nosotros, digo, lo hemos practicado y lo sabemos muy bien. Entonces, mentira también es ocultar la verdad mediante respuestas evasivas, ¿sí? O sea, yo estoy tratando de ocultar alguna verdad y le doy muchas vueltas al asunto. Ahí vemos también ahí a Caín, ¿verdad? Cuando mató a Abel, que le decía ahí, ¿verdad? Soy yo, cuando el Señor le preguntaba que dónde estaban. Abel le decía, ¿soy acaso el guarda de mi hermano? O sea, no le decía al Señor, ¿verdad? Sino que evadía con otro tipo de cuestionamientos también, ¿verdad? Otro tipo de declaraciones, esa verdad que él sabía, ¿verdad? Eso que había cometido, y había cometido un asesinato. Entonces, se puede decir también que hay verdades también a medias que al final se constituyen igualmente en mentiras. Pues se dice a medias, ¿verdad? Esas verdades, con el propósito de engañar simplemente, ¿verdad? Entonces, vemos también en Génesis 20 ese ejemplo de Abraham con Abimelech, ¿verdad? Que él presenta pues a su mujer como su hermana, ¿sí? Entonces, él pensando, ¿verdad? Que, porque era muy hermosa, dicen muy bella, y él pensaba que a causa de ella lo iban a matar, pero él dijo, es mi hermana, y se la llevó el rey, ¿verdad? Se la quitó. Bueno, pues es tu hermana, se la llevó. Entonces hubo consecuencias también para el rey, empezó a enfermar y él le reclamó a Abraham porque le había ocultado, dice, ¿verdad? Gran calamidad le había llegado también a él de parte de Dios. Entonces, fíjense, ¿verdad? Lo que ocasiona todo esto. Entonces, también es, fíjense, mentira, ¿verdad? También es guardar silencio cuando se conoce la verdad. A veces nos dicen, ¿quién sabe esto? ¿Quién sabe lo otro? ¿Por qué pasó aquello? Y nos queda, dice uno, mejor es callar. Cuando no, cuando se tienen que hablar las cosas. Bien, a veces sí hay que ser prudentes y a veces hay que hablarlo. Pero eso digo, tenemos que tener buen discernimiento del Señor, cuándo hacer o cuándo no hacer las cosas, amén. Cuándo hablar o cuándo hay que callar. Aleluya. Entonces, fíjense, se ve así, ¿verdad? Y todo vemos a la mentira como ese medio que sirve, ¿sí?, al diablo para engañar. Amén. Pero también sirve no solamente al diablo, sino sirve también a los cristianos, le digo, porque el Señor nos hace ver en esta tarde que estamos incurriendo, cayendo en muchas cosas todavía. Amén. Entonces, aceptemos lo que el Señor, ¿verdad?, nos habla, lo que el Señor nos está diciendo. Él conoce nuestros pensamientos, conoce nuestro corazón. Nosotros ya le hablamos, predicamos por otros hermanos, a mí me traen palabra y yo sé, ¿verdad?, cuando en lo que he incurrido y sé que viene para mí, digo, mejor lo tomo porque sé que pueden venir consecuencias más graves a mi vida. Y eso es seguro, hermanos. El Señor, así como actuó en tiempo antiguo, sigue actuando por igual en tiempo presente con cada uno de nosotros. Y lo sabemos, ¿verdad?, porque nos han pasado cosas. Y la misma palabra lo declara también. Entonces aquí rescatando, fíjense, ese versículo 10. Pero el tema es entonces la mentira, porque a veces mis hermanos me preguntan, ¿cuál fue el tema? Pues es la mentira. Esos personajes los tenemos aquí, ¿verdad? Rey de Judá, tenemos a Josafat, a Acab, rey de Israel. Tenemos ahí, ¿verdad?, esa ciudad que iba a ser conquistada, Ramot. Tenemos a Micaías también, ¿verdad?, el siervo del Señor. Sedequías, ese personaje que golpeó a Micaías, ¿verdad?, y cual estaba profetizando también aún al rey que iba a ganar. Pero fíjese, ¿verdad?, un profeta cuando declara la verdad no es bien visto, no lo queremos, ¿verdad? No queremos que anuncie. Ya les he dicho que todos en el culto nos gozamos, nos alegramos, y cuando están declarando palabra de bien, ¿verdad?, para todos, que el Señor ha dicho esto de ti, ha dicho esto de mí, y que vamos a ser no sé qué grandes siervos del Señor. Digo, cuando es otra cosa la que nosotros tenemos, y todo eso a veces que están declarando es mentira también dentro del pueblo del Señor. Amén. Entonces, piensa ahí Sedequías, ¿verdad?, hijo de Kenaana, dice que se había hecho cuernos, yo quiero destacar esto, cuernos de hierro, y decía, así ha dicho Jehová, con esto acornearás a los sirios hasta destruirlos por completo. Sedequías también allí, un profeta anunciando cosas que eran falsas, ¿sí?, cosas que no había dicho nada al Señor, ¿sí?
nosotros ahí también a veces decimos muchas cosas y el Señor, ¿verdad?, no nos ha dicho que habláramos o dijéramos ese tipo de situaciones o de cosas. Fíjense, otra cosa más aquí también es este personaje Sedequías, pero también dice que de esta manera profetizaban también todos los profetas, diciendo: sube contra Ramón de Galad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. 400 personas más diciéndole, anunciando al rey que iba a ganar la batalla. ¿Amén? Como nosotros nos dijo, vas bien por ahí, sigue por buen camino, cuando tenemos que corregir muchas cosas, le digo. Entonces, vemos aquí otra cosa en el versículo 12, y el mensajero aún, fíjese también, que fue a traer a Micaías, dice, que había ido a llamar a Micaías, pues le habló diciendo: he aquí, dice, las palabras de los profetas, a una voz anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien al rey. Fíjese, persuadiéndolo, ¿verdad?, que aún cuando no fuera cierto, él dijera cosas buenas para el rey, que iba a ganar la batalla. Y aún Micaías, ¿verdad?, tratando de hacer caso, según los pasajes que hemos leído ahí, ¿verdad?, atender a este mensajero, cayó también en esa situación, ¿sí? Dijo Micaías: vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y vino al rey. Pero sin embargo vemos ahí que Micaías trató de profetizarle bien, pero el rey se dio cuenta que todo era mentira. ¿Por qué? Porque cada vez que le profetizaban, ¿sí?, él iba en contra de todos los que los profetas decían. Por eso se dio cuenta el rey y le dijo, ¿verdad?, ¿hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre de Jehová, que no me hables sino la verdad? Aún el rey sabía, ¿verdad?, que aunque le estaba declarando bien, le estaba diciendo cosas que no eran verdad, ¿verdad? Y por eso le aborrecía. Todo se cumplía. ¿Ven? Aleluya. Digo, esto es bien importante. Entonces, Micaías le profetizó la verdad, ¿sí?, ya posteriormente a todo esto. Todo lo que Jehová le había dicho que sucedería, eso le habló, eso le dijo, aún fuera en contra, ¿verdad?, de lo que el rey decretara contra él, así lo aborrecieran, él habló la palabra. Pero aún, miren, todos ellos y aún él le habían declarado, ¿verdad?, cosas buenas, que iba a ganar la batalla. Vemos ahí en el 23, ¿verdad?, que Sedequías, hijo de Kenana, también se le acercó y lo golpeó a Micaías en la mejilla y dijo: ¿por qué camino se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Fíjense, a veces nosotros como iglesia también, ¿verdad?, incurrimos en esto, ¿verdad?, y decimos, cuando la persona nos trae, mensaje de corrección también, como que blasfemamos contra el Espíritu Santo, ¿verdad?, no creyendo, diciendo: esto no es de Dios, este hermano lo miramos mal, o no sé, alguna cosa decimos, lo comentamos muy acá a veces con nuestra pareja, ¿verdad?, con algún hermano muy: ¿será esto de Dios? ¿Por qué nos trajo esto? ¿Verdad? Pues hay muchas cosas que suceden así dentro de la iglesia también. Dice: ¿por qué camino se fue de mí el Espíritu de Jehová? Burlándose, ¿verdad?, que el Espíritu de Dios, ¿verdad?, le estaba diciendo que le golpeara, le pegara, y que por dónde se había ido. Mire qué gran burla, ¿verdad?, para en este caso, para el mismo Señor. Cómo hablamos, cómo decimos palabras que no convienen, que salen de nuestra boca, que van a herir, porque de alguna manera el Señor está atento a todo lo que hablamos y decimos. Y a veces nos preguntamos: ¿por qué viene juicio a mí? ¿Por qué viene juicio a mi casa también? Porque a veces por uno pagan todos los demás también, como estamos viendo aquí. Fíjense, también aquí dice que Micaías le respondió: y aquí, ¿verdad?, tú lo verás, le dice a este Sedequías, tú lo verás aquel día, cuando entres de cámara en cámara para esconderte. De alguna manera el Señor nos hará ver también a nosotros si era de Él o no era de Él, ¿sí? Algo acontecerá, algo pasará en nuestra vida, y se lo decimos por experiencia. Entonces vemos nosotros que a pesar de todo lo dicho, le creyó pues el rey de Israel, ¿verdad? Se fue pues a la batalla, de tal manera, dice la Escritura, porque le creyó, ¿verdad? Creyó como que esa profecía, de tal manera vemos aquí que se disfrazó para que no lo reconocieran. Le dijo a este Josafat, ¿verdad?, tú vístete así como rey,
mas yo me disfrazaré, o sea, para que no lo reconocieran, no lo fueran a matar, pues, de acuerdo a la profecía que le había declarado Micaías. Amén, aleluya. Pero vemos que la palabra de nuestro Dios, ¿verdad?, se tiene que cumplir. Fíjense que vemos ahí, ya lo leímos, que disparando, ¿verdad?, uno de los enemigos del otro ejército, el arco, ¿verdad?, allí al azar, a la aventura, como dice la Escritura, hirió al rey de Israel entre las junturas y el cozolete, dice, ¿verdad?, entró. Fíjense cómo el Señor estaba en medio del asunto, que de alguna manera le llevó juicio. Y de alguna manera también nos ponemos a pensar, ¿verdad?, por qué ese juicio. Sabemos quién era Acab, ¿verdad?, qué hizo con la viña de Nabot, ¿amén?, cómo se la quitó. Entonces, el Señor dijo también que no iba a traer juicio sobre su casa hasta que él muriera, pero, o sea, sobre toda su casa, pero sí trajo juicio en lo particular sobre él, de esta manera también, por esa situación que pasó más allá con la viña de Nabot, ¿verdad?, aconsejado también por su esposa, ¿verdad?, quién era. Aleluya. Entonces, nosotros, ¿verdad?, con todo esto que estamos leyendo, que estamos dándonos cuenta, ¿verdad?, que el Señor nos hace ver a manera de reflexionar, que no sigamos pues practicando la mentira, ni hablemos a la ligera, o que creamos que el Señor nos ha dicho algo y vamos y se lo decimos, o a veces queremos nosotros, no sé, hasta de esos sueños, ¿verdad?, darles interpretación, cuando el Señor no nos ha dicho nada. Vemos entonces aquí que hay espíritus de mentiras que actúan engañándonos, ¿verdad?, cuando se toman decisiones y cuando se toman decisiones serias. Entonces, esas mentiras vemos que nos llevan de una u otra manera al fracaso. Entonces, vienen de personas que son creyentes, de que conocen a Dios, como también personas de las que no conocen al Señor. Nosotros bien ingenuamente nos dejamos llevar por ese tipo de personas, aún las que no conocen del Señor. Entonces, cuando salen mal, fíjense, tal vez, ¿verdad?, cuando salen malas cosas, tal vez sea un juicio de Dios, o una llamada también de atención para cada uno de nosotros, por lo que estamos haciendo, pues, porque no va de acuerdo, ¿verdad?, con las enseñanzas de nuestro Dios. O sea, le estamos fallando a un Dios utilizando esos espíritus también de mentira para corregirnos a nosotros, su pueblo. ¿Cristo vive? Entonces, fíjense que en algunas ocasiones traen las mentiras, ¿sí? Y esas mentiras son verdaderos problemas que causan estragos, ¿verdad?, a nuestra vida, y estragos grandes, fuertes, y aún así no hemos entendido, no queremos corregir nuestra vida. Y a veces la mentira no viene de afuera, ¿sí?, no precisamente de afuera. Ha entrado a veces un espíritu también en nosotros mismos, y nosotros también profetizamos y decimos mentiras, y mal aconsejamos también a otros hermanos, a otras personas, ¿sí? Haz esto, haz aquello, lo que deben de hacer, lo que no deben de hacer, cuando, ¿verdad?, nada de esto pues ha dicho el Señor, y según nosotros decimos, Dios me dijo que te dijera esto, Dios me mostró un sueño, te vi yo en visión, ¿verdad?, como yo les declaré una situación también. Pero tiene que saber uno si es de Dios o no es de Dios. Entonces, cuando Dios no ha hablado nada, ni ha mostrado nada, todavía nos estamos atreviendo a hablar, y nosotros lo sabemos. La iglesia del Señor es muy dada a utilizar este espíritu de profecía, pero de una manera a veces malintencionada, o de una manera, digo, en la cual es dentro de la iglesia muy utilizado, pues, y muchas veces, digo, la mayoría de las veces no concuerda con todo lo que está viviendo la persona también. Aleluya. Entonces, esos espíritus malignos tenemos que darnos cuenta como principal actividad, ¿sí? Ellos, o sea, decir pues mentira a través de nosotros, ¿sí? Nosotros siendo utilizados y nosotros dejándonos, ¿verdad?, que ellos utilicen pues nuestra mente, nuestros sentidos. Entonces, tienen como actividad habitual mentir y desorientar para llevarnos pues a esa derrota espiritual, y aún
para que nosotros muramos eternamente también. Esa es la finalidad de ellos principalmente. Pero como hemos dicho, Dios en esa soberanía puede mandarnos pues un castigo, ¿verdad?, para disciplinarnos, y tenemos que aceptarlo para disciplinarnos. Por lo cual, de alguna manera el Señor, cómo no, da rienda suelta a estos espíritus para que de alguna manera trastornen nuestra vida cuando de alguna manera nos hemos rebelado, no hemos acatado la palabra del Señor, ¿sí? En ninguna manera. Entonces el Señor da rienda suelta y somos afectados a través de este espíritu también de mentira. Y esto, hermanos, es preocupante, porque nosotros podemos ver en este tiempo, tanto hombres también como mujeres, en todas las esferas, ¿verdad?, y en todos los niveles, ellos y nosotros también a veces sin tomar en cuenta a Dios, pues aún nosotros como cristianos, se practican pues todo tipo de mentiras, ¿verdad?, grandes, pequeñas, medianas, decimos nosotros, ¿verdad?, mentiras blancas, que nosotros tratamos, según, ¿verdad?, que vamos a ayudar con esto a otras personas también para que no se perjudiquen, siendo que esto no existe dentro del ámbito espiritual, dentro de la palabra del Señor. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con esas personas que están dispuestas a darnos consejos, o nosotros dando consejos, como les estoy diciendo, pues esos consejos no pudieran venir del Señor. Tómelo bien en cuenta. Fíjese, destacamos ya, ¿verdad?, que de todos los 400 profetas que tenía Israel, solo Micaías declaraba la verdad. Eran 400, lo narra la palabra, así. Y de esos 400, ninguno le era fiel al rey, ¿sí? Todos decían mentiras, solo Micaías. ¿Cuántos sabemos aquí que verdaderamente, ¿verdad?, que estamos utilizando ese don de profecía? O profetizamos, escuchamos o recibimos lo que nos dice otro, que es verdad, o que estamos diciendo verdad. O sea, que estamos bien sobrios, bien entendidos, que esto viene de Dios y que yo lo estoy declarando también a la iglesia. Amén. Entonces, tenemos que tener cuidado. Y si es de Dios, yo les he dicho, adelante, háblenlo, díganlo, porque si viene de Dios, también si se calla, ¿verdad?, y algo sucede, el Señor le va a reclamar, porque el Señor de alguna manera también apercibe a la iglesia de cosas, ¿verdad?, por venir también. Aleluya, Cristo vive. Amén. Gloria a Dios. Entonces, tenemos que dejar, ¿verdad?, que Dios nos dirija y nos muestre siempre el camino, y nosotros, ¿verdad?, dejemos que el Señor hable también a través de nosotros, porque debemos hacerlo. El Espíritu de profecía, dice la Biblia, que es el que más tenemos que buscar aquí, porque a través de él crece la iglesia. ¿Sí? El Señor nos corrige, nos da palabra, ¿sí?, para corregirnos, para alentarnos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros demos un consejo que sea de Dios, porque un consejo mal dado sabemos que trae consecuencias a largo plazo, ¿verdad? Echamos a perder nosotros de alguna manera vidas, echamos a perder incluso niños, jóvenes, no sé, adultos, familias, ¿verdad? Echamos a perder iglesias, incluso, ¿verdad?, cuando se trata así de profetas grandes, se echan a perder naciones, como en este caso de estos dos reyes. Amén. Y lo vemos claramente. Cristo vive. Entonces, esa mentira nosotros vemos que en este tiempo se va a generalizar bastante, y entrarán en este juego todos los que no estén bajo obediencia también, los que no estén llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Ese espíritu engañador va a seguir entrando aún en la iglesia, siervos del Señor, cuando nos apartamos también, y va a traer caos. Y esto está viniendo, hermano, y se va a venir más fuertemente, y lo vemos aquí a través de la Escritura. Pablo dice que la gente se apartará de la verdad, ¿verdad?, y se volverán a las fábulas, oyendo, dice, ¿a quiénes? Espíritus engañadores, dice. Cristo vive. Amén. Juan, también 8:44, ahí nos habla del padre de mentira, que no está solo también ese padre de mentira, pues el diablo,
Sabemos que el diablo pues está rodeado, ¿verdad?, por todos sus secuaces, ¿verdad?, por todos esos espíritus pues de mentira, pero también nos hacen ver que personas bien calificadas para este tipo de plan y propósito para el diablo, que se dejan guiar por el enemigo también de esta manera. ¿Cristo vive? Pues no seamos, ¿verdad?, uno o una de esas personas que hay dentro de la iglesia. No seamos. La mentira sabemos que está por todas partes. No se diga, ¿verdad?, lo decimos nosotros siempre en los medios de comunicación, siempre ellos aumentando, ¿verdad?, a esos acontecimientos que están pasando, la aumentan mucho, ¿verdad?, de alguna manera los hacen ver pues muy tremendos, muy catastróficos. A veces sí son así, y la iglesia se tiene que dar cuenta, pero a veces no. Otras ocasiones son para manipular, para ayudar solamente también a los gobiernos para que lleven a cabo sus planes y propósitos, llenos de mentiras también allá en esas esferas, les digo, en esos niveles también, ¿sí? Entonces, todos esos sucesos, ¿verdad?, que se están dando, se falsean mucho también a través de la noticia. Entonces, esos medios de comunicación masivos vemos que actúan en complicidad para silenciar también y callar la verdad, porque ahí también, ¿verdad?, se predica la palabra del Señor, se enseña la palabra de Dios. De alguna u otra manera los estamos utilizando, muchos hermanos, mucha gente, pero ahí también muchos están transgiversando la palabra del Señor, y todavía ayudados por esos medios de comunicación. Esos medios silencian y callan esa verdad. Sabemos que nosotros proclamamos al Señor Jesucristo, y Cristo es la verdad, ¿verdad?, junto con todas esas enseñanzas que nos habla ahí la palabra de Dios. Erradicar principalmente el pecado de la vida de las personas, de la vida del hombre. Aleluya. Entonces, no le dan importancia al mensaje de la palabra del Señor como debe de ser. No se le da. Si vemos, pero está más plagado los medios de comunicación de otras cosas que de la palabra del Señor. Fíjense para qué se prestan también, pero esto va a traer su consecuencia, y cada quien ahí donde se encuentre, ¿verdad?, cualquier aparato que estén manejando en ese medio de comunicación, micrófonos, no sé, ¿verdad?, los audios, todo eso, el Señor va a traer juicio en su tiempo, en su momento, a cada persona, a una en lo individual, como a cada medio, así también. Entonces, vemos aquí que el verdadero mal está en todo, ¿verdad?, lo que es el pecado ante los ojos del Señor. Entonces, estos medios buscan silenciar, ¿verdad?, la palabra de Dios, buscan silenciar también las consecuencias, ¿verdad?, de que es el pecado. Todo lo que trae el pecado a la vida del hombre. A lo malo, pues vemos que le dicen bueno, y a lo bueno le dicen malo, según la palabra del Señor. Pero todo, ¿verdad?, tratando de ocultarlo ante los ojos del hombre, los cuales, ¿verdad?, nuestras vidas, nuestras almas están en juego en este mundo, en esta vida, ¿sí? El mundo espiritual, ¿verdad?, contra maligno, pues, contra ese mundo espiritual del Señor. Una batalla tremenda. ¿Quién va a ganar más almas? ¿Sí? Y en juego, digo, estamos cada uno de nosotros. Y hay de nosotros si nos dejamos llevar, ¿verdad?, por la mentira, por este tipo de situaciones que estamos nombrando. ¿Cristo vive? Amén. Aleluya. Entonces, nosotros podemos ver también, ¿verdad?, siendo nosotros entendidos, que esto no va a desaparecer. Ya no, esto sabemos que va de mal en peor. La mentira se va a agudizar más y más, ¿verdad? Cuidado, ¿verdad?, nosotros como iglesia, que no caigamos en este juego también. Fíjense cómo lo dice ahí segunda de Tesalonicenses 2:11. Nos recuerda que después también del arrebatamiento, la mentira, ¿verdad?, ese engaño hará creer al mundo que no hay necesidad de preocuparse, ¿sí? Todos sabemos que van a venir 3 años y medio de paz, de tranquilidad. No se preocupen, ¿verdad?, y aquellos que se fueron, se los llevó como iba una nave espacial, no sé, algo pasó, algo aconteció, quién sabe por qué desaparecieron, eran malos, ¿verdad? Aquí el anticristo mostrándose como el Salvador, aquí está, ¿verdad?, la persona
en el cual deben depositar su confianza, engañándolos aún todavía ahí, en ese tiempo agudizándose el engaño tremendamente, pero esto irá de mal en peor y nosotros estamos viviendo ese tipo de situaciones todavía. Entonces, por esto Dios dice allí en el 11, ¿sí?, de segunda de Tesalonicenses, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, que se complazcan pues en ella, en la mentira, ¿verdad?, que se deleiten, que la disfruten pues. En otra manera lo está diciendo ahí la palabra de Dios. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Fíjense, entonces dice el Señor, un poder, o sea, poder de tal manera que esa mentira va a afectar tremendamente aún desde este tiempo, pero más después del arrebatamiento, ¿sí? O sea, hay un poder sobrenatural ahí maligno que está haciendo caer a la iglesia, a los hermanos también. Es algo, o sea, muy especial ahí pues, pero maligno, ¿sí?, que va con poder. Eso es lo que quiere destacarnos el Señor, que no es cualquier cosa, que para quitarla, erradicarla de nosotros, tenemos que estar en contacto con nuestro Señor bajo voluntad de nuestro Dios. Amén. Entonces, nosotros también, ¿verdad?, a veces interpretamos, les decía yo también hace un momento, nuestros sueños o los de los demás, dándoles interpretaciones también a veces, casi siempre, ¿verdad?, buenas, que el Señor habla cosas maravillosas para nosotros, tomando las cosas o los sueños de alguna manera a la ligera también, cuando esos sueños, les digo, están llenos a veces inclusive de juicio de parte del Señor también. Entonces, fíjense aquí también en Daniel, el libro de Daniel, vemos también aquí con él, ¿verdad?, un sueño también que tuvo Nabucodonosor, Daniel 2:8, ahí al 9, de cómo los caldeos de alguna manera se abstuvieron de interpretar el sueño, se abstuvieron, ya que el rey los conocía, ¿verdad?, y les advirtió que habría consecuencias si le mentían con respecto a esa interpretación, ¿sí? Entonces, en el versículo 8 vemos que el rey respondió y dijo, yo conozco, dice, ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, ¿sí?, ponen cosas que no, porque veis que el asunto se me ha ido, o sea, él los engañó, ¿sí?, fingió que el sueño se le había olvidado, ¿sí?, no les narró pues el sueño. Entonces les dijo, si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros, ciertamente preparáis respuesta mentirosa, dice, y perversa, que decís delante de mí. Dice más ahí el texto, ¿sí? Entonces, estamos viendo aquí, ¿verdad?, que ellos tuvieron mejor cuidado y le dijeron que no había, ¿verdad?, si nosotros mejor seamos prudentes, ¿verdad?, que no había persona, ¿verdad?, alguno en todo el reino que pudiera declarar esto al rey, ¿sí? Un sueño, ¿verdad?, tremendo, el cual no le declaró. Entonces, si no se declara algo, ¿cómo lo voy a saber? Más difícil todavía. Pero sí había, ¿verdad?, un hombre de Dios, el cual le dijeron que interpretaba los sueños, y ese hombre era Daniel. Pero así prudentemente mejor se abstuvieron, ¿verdad?, todos estos caldeos, estos personajes también, profetas según, ¿verdad?, y no le declararon al rey mejor el sueño. Así cada uno de nosotros, de igual manera, seamos humildes, seamos sencillos. Cuando no venga de Dios o no estamos seguros, mejor también no hablemos, ¿verdad?, no sea que el Señor también nos traiga juicio, quedémonos callados. Pero para que nosotros luego tengamos la certeza, la confianza, hermanos, verdaderamente tenemos que estar orando, ¿verdad?, leyendo la palabra, ayunando, ¿verdad? Yo les he dicho para que sometamos la carne, para que tengamos dirección de parte del Señor, orando, ¿verdad? La oración es el principal medio con el cual nosotros vamos a tener comunicación con el Señor, y la oración debe de ser constante con el Señor de parte de cada uno de nosotros. O sea, no tenemos que dejar de orar, de leer la palabra, incluso de ayunar también, les digo. Tenemos que nosotros llevar estas tres cosas en nuestra vida, pero de una manera, les digo, que sea casi constante, que no sea, ¿verdad?, una vez al año o de vez en cuando. Tenemos que hacerlo cada uno de nosotros, pero dice el Señor
que no sepa ni tu izquierda ni tu derecha, ¿verdad? Que tú siempre vayas, ¿verdad? Que no muestres que ayunaste, que no muestres que estuviste ahí hincado, todo, sino que ahí en lo secreto dice que Dios, ¿verdad? Ahí en lo secreto te verá y Él te va a recompensar en público. Grandes cosas, yo le he dicho siempre, grandes maravillas, que tú harás en el Señor, ¿sí? Mostrando de alguna manera bien indirecta que tú oras, que te ayunas, que tú lees la palabra, pero el Señor respaldándote a ti con grandes cosas. Cristo vive. Aleluya. Pues lleves igual manera esto en su corazón y pongamos atención a lo que el Señor nos está diciendo con respecto a la mentira. Dejemos de practicar mentiras blancas, que según nosotros las llamamos así, y tratemos siempre de hablar verdad, que nuestro sí sea sí, nuestro no, no, y no caigamos en cosas erróneas que no nos convienen, ¿verdad? Que Dios está al tanto de todo, de alguna manera pueden traer consecuencias, juicio a nuestra vida. Amén. Amén. Cristo vive. Amén. Amén. Pues que Dios les bendiga muchísimo, bastante. Les amamos. Estamos, ya les he dicho, ¿verdad? Para servirle. Vamos a poner atención, ¿verdad? Los unos con los otros. Hay necesidades, sabemos, no sé, nuestro hermano, vamos a tratar de comunicarnos con nuestro hermano Santiago, nuestra hermana Evelyn, no saben por qué no están aquí, pues, ¿verdad? A veces se preocupa uno, había una necesidad muy grande y vamos a tratar de comunicar, justamente, háblales porque estaban un poco afligidos por la situación de su sobrinita, ¿verdad? Del hermano, su nieta. Entonces, es duro, le digo, porque como si fueran, pues, ¿verdad? Nuestros hijos nos duelen bastante cuando les pasa algo a ellos también. Que Dios les bendiga.